Aleluya, gloria a Dios. Ahora sí, ¿verdad? Ok, pues déjenme repetir de nuevo nuevamente el saludo que le damos a todos ustedes, a aquellos que nos están viendo por las redes sociales, principalmente a nuestra hermana Giovanna, a nuestro hermanito Jeffrey y a nuestra hermana Luchita allá en Perú. Amén. Están allá en Perú, así que los saludamos. Amén. Allá porque sé que ellos nos están viendo allá en Perú y le mandamos nuestro amor de aquí hacia allá, y como dije anteriormente, a los misioneros que tenemos allá en Perú de parte de City Gate Ministries, que estamos apoyando allá a la obra en Perú. Así que vamos a traer un mensaje en el día de hoy, y como siempre vamos a entrar dentro de la presencia de Dios para que sea el Espíritu Santo el que obre, como siempre, en la tarde de hoy trayendo este mensaje. Gracias Dios Padre Todopoderoso, Señor, yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico, yo te doy gracias, mi Dios, Padre Celestial, por esta oportunidad que tú nos das como hermanos en Cristo, estar en tu casa, estar en tu presencia. Venimos, Señor, con hambre y con sed espiritual que solamente tú puedes saciar. Yo te pido, Padre amado, en el día de hoy, que la chequina gloria tuya, tu presencia, tu gloria, llene este lugar. Llena este lugar como ha estado presente por medio del Espíritu Santo. Yo te pido por cada alma que está en este lugar, Señor, que tú nos toques a cada uno de nosotros con la palabra que tú traes para el día de hoy. Que me utilices a mí como ese heraldo, Señor, como ese mensajero, como ese vocero que tú tienes para el día de hoy, para traer no palabra de hombre, sino palabra tuya, mi Señor. Que pases carbón encendido por mis labios, Señor, como dice el profeta Isaías, para que lo que salga de mi boca sea tu palabra, esa palabra que nunca regresa vacía. Ahora que tu palabra, Señor, el Espíritu Santo, la utilice para abrirnos nuestros oídos espirituales, para, Señor, poderte oír hablando en este día, porque tú, Señor, no eres un Dios que seas mudo. Tú hablabas en el pasado, tú hablas hoy y tú seguirás hablando en el día de mañana. Y yo te doy las gracias porque en el día de hoy, Señor, vamos a oír claramente tu voz hablándonos y trayéndonos este mensaje transformador del Espíritu Santo. Yo te doy las gracias, mi Dios, por lo que tú vas a hacer en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a traer un mensaje en el día de hoy, y como dije en la oración, Dios hablaba en el pasado, Dios habla hoy y Dios seguirá hablando mañana. Y el título del mensaje de hoy es ese mismo, es Dios habla. ¿Y por qué nosotros traemos un mensaje tan corto que dice Dios habla? Porque, hermanos, hay muchas personas allá afuera, primeramente no creen en Dios. Otros piensan que hay un Dios, pero es un Dios que no interfiere con su creación. Y hay otras personas que piensan que Dios dejó de hablar y no sigue hablando en el día de hoy. Y hay muchos más que piensan que están oyendo la voz de Dios y no están oyendo la voz de Dios. Así que vamos a ver lo que el Espíritu Santo trae en el día de hoy, porque tenemos que distinguir la verdadera voz de Dios, y para ello tenemos que depender de su Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que está en este lugar, y es el Espíritu Santo por el cual Dios habla a cada uno de nosotros. Así que vamos a distinguir esa voz del Señor, y si me acompañan vamos a ver qué es lo que dice la Escritura acerca de Dios hablando. Acompáñenme a la epístola de los Hebreos y vamos a estar en el capítulo 1. La epístola a los Hebreos en el capítulo 1, y vamos a estar del versículo 1 al 3. Y oigan lo que dice la palabra del Señor en estos versículos. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice de esta manera: Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y lo vamos a dejar ahí. Esta epístola de los Hebreos, si usted nunca se la ha leído, hermanos, yo le aconsejo que se la lean completa. Una epístola bellísima del Nuevo Testamento, por la cual nosotros no conocemos el autor humano de ella, porque no se presenta en la epístola, pero todos sabemos quién la escribió: el Espíritu Santo de Dios. Tenemos 66 libros en la Biblia y cada uno de ellos fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Es su palabra la que tenemos aquí, y utilizó de diferentes maneras a diferentes personas. Algunos los conocemos, otros no, pero la persona en realidad es el instrumento, no es importante. Lo importante es la palabra de Dios que está escrita aquí. ¡Aleluya! De la misma manera que cada uno de nosotros somos instrumentos de Dios en las manos de Dios. De la misma manera que el Espíritu Santo inspiró la palabra a través de estas personas, nos puede utilizar a cada uno de nosotros para llevar el mensaje claro del Evangelio de Jesucristo. Amén. Cada uno de nosotros. Y vamos a ver aquí entonces cómo esta epístola fue escrita, porque los cristianos hebreos para ese entonces se estaban volviendo nuevamente al judaísmo y tenían que entender ciertas cosas. De la misma manera, hermanos, que si usted no está cementado en la palabra de Dios, le va a pasar a usted lo mismo también. Va a venir cualquier viento de doctrina por ahí y se lo va a llevar, porque usted tiene que estar consciente y seguro no solamente de que Dios habla, de que Dios le puede hablar a usted, pero reconocer la voz de Dios cuando Dios habla. Amén. Porque usted tiene que estar consciente por medio del Espíritu Santo que usted está oyendo la voz de Dios. Pero si usted no está cementado en la palabra, cualquier vocecita que usted va a oír por ahí, usted se va a creer que es la voz de Dios y se va a ir con una falsa doctrina. Esa es la importancia de estar bien cementados en la palabra de Dios. Y vamos a ver aquí cómo el escritor a los hebreos nos menciona y empieza en esta epístola, y va a hacer ciertos contrastes para que nosotros podamos entender bien qué es lo que él está diciendo acerca de Dios. Y vemos que en esos primeros 3 versículos él puso ahí unos contrastes. Primeramente, cuando dice que Dios había hablado en cierto tiempo, nos habla primeramente del tiempo de la revelación, de que Dios habló en el pasado, y ahora nos va a decir que Dios todavía habla hoy, de que Dios habló de muchas maneras, y vamos a ver de qué maneras Dios habló y sigue hablando. ¿A quién le está dirigiendo esa revelación? A los profetas del pasado, y hoy va a hablar a través de su Hijo, que somos nosotros los recipientes de la revelación de Dios. Y va a distinguir entre los padres y los hijos, que es a lo que está hablando en este momento. Por lo tanto, cuando él empieza su epístola, dice primeramente Dios. Óigame, él no está explicando en esta epístola la existencia de Dios, porque usted no va a encontrar en ningún lugar de la palabra de que Dios está tratando de explicar su existencia. Dios simplemente es. La palabra nos dice a nosotros en Génesis 1:1 que en el principio Dios. Amén. Dios no tiene que explicar su existencia porque Dios siempre ha existido. Nosotros podemos ver a aquellos que nunca habían oído de Dios a través de la creación que hay un Dios. Por más que hayan personas por ahí que nieguen que Dios no existe, hermanos, yo le tengo
una palabra para cada uno de ellos. Porque usted cree que Dios no existe, Dios no deja de existir. Dios existe y ya. Él es el creador. Y no solamente es un Dios que es el creador del universo y Dios de cada uno de nosotros, sino que es un Dios que habla. Porque por ahí hay muchos dioses con letras chiquititas, muchos dioses por ahí, ídolos de metal y de madera, que son mudos y no hablan, porque los que hablan a través de ellos son demonios que están detrás de esos ídolos que por ahí las personas adoran. Tenemos que reconocer la voz de Dios. Yo siempre digo, hermanos, yo no les digo a ustedes que ustedes vean un espíritu malo, un espíritu inmundo, un demonio detrás de cada arbusto. Porque no lo hay, pero si lo hay, usted tiene que reconocerlo. Usted tiene que reconocer cuál es la voz de Dios cuando Dios le está hablando, porque claramente Dios existe y Dios habló en el pasado y Dios habla hoy y seguirá hablando en el día de mañana. Porque Dios nos ama y quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Y para usted tener una relación con alguien, tiene que haber una comunicación. Si no hay comunicación, usted no tiene una relación. Y nosotros decimos que no tenemos religión, sino que tenemos relación. Y si hay una relación, entonces tenemos que comunicarnos. Y es una comunicación que es hacia Dios y de Dios hacia nosotros. Si usted simplemente le habla a Dios, eso es un monólogo. Pero si Dios se comunica con usted, entonces establecemos un diálogo. Amén. Con Dios tenemos un diálogo. Dios habla, hermanos. Lo dice claramente ese versículo. Dios habiendo, ¿qué dice ahí? Dios habiendo hablado. Dios habla. Y si Dios habla, tenemos que reconocer su voz. Dice Dios hablando muchas veces, no una sola. O sea que Dios se ha estado comunicando con el hombre desde que creó a Adán. Desde los tiempos eternos Dios se ha estado comunicando con cada uno de nosotros y tenemos que estar dispuestos a oír su voz. Hablando muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas. Quiere decir que Dios, si ha hablado y ha hablado a través de los profetas, entonces nosotros tenemos que reconocer quiénes son esos profetas. Y para reconocer los profetas por los cuales Dios habló, hermanos, tenemos que venir a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cualquiera que pase por ahí le puede decir a usted que tiene título de profeta. Y un verdadero profeta es un profeta que trae un mensaje claro de Dios. Y la palabra nos dice a nosotros que el verdadero profeta se reconocía porque su palabra se cumplía. Hoy en día hay muchos por ahí que se llaman profetas. No solamente eso se llaman profetas, sino que van a la escuela de profetas. Y le van a enseñar hasta un diploma, porque le dan un diploma que le dicen, ahora usted es un profeta. Santo el nombre de Jesús. Y si usted se va a creer eso, porque fue a una escuela y tiene un título de profeta, usted tiene que reconocer la voz de Dios. Si ese hombre o mujer le está trayendo a usted la palabra de Dios, porque por lo menos, si usted se va a la palabra, usted reconoce que la mayoría de los profetas fueron martirizados. El mensaje que traían era un mensaje duro que el pueblo se resistía a oírlo. Y el profeta de hoy vive muy bien. Santo. El profeta de hoy vive muy bien. Y va de iglesia en iglesia en iglesia. Llegó el profeta so and so.
Y cuando llegó al pueblo, el resto de las personas, otras iglesias, salen corriendo a ver el profeta que acaba de llegar. ¿Por qué? Porque le va a decir: usted es un vil pecador, arrepiéntase que Cristo viene. La gente no va. Ese mensaje no me gusta. Pero si el profeta viene y le dice: usted vive en la calle tal, el número tal, oh, es un profeta. ¿Cómo él supo donde yo vivía? ¡Santo! Oh, dame checar mi ética. Mira, tienes razón. Ahí es donde yo vivo. ¿Cuántos profetas no hay así en el día de hoy? Hermano, usted vive ahí y mañana yo le voy a decir: lo veo conduciendo un mejor carro. Santo. Veo prosperidad en su vida. Gloria a Dios por el profeta de Dios que acaba de llegar. ¿Por qué? Porque no traen un mensaje de la palabra de Dios, y lo que traen es un mensaje que nosotros queremos oír, que nos haga cosquillas, como dice la palabra, en nuestros oídos, porque quieren adivinarle el futuro. El profeta del día de hoy no es un profeta verdadero si no trae un mensaje de Dios. El profeta de hoy, si lo que viene es adivinar, es un mensajero de Satanás. Tenga cuidado a quien usted está oyendo. Si Dios habla, usted tiene que reconocer cuál es el mensajero por el cual Dios está hablando. Dios puede usar un profeta en el día de hoy. Sí, Señor. Si es un verdadero profeta. Pero usted tiene que reconocerlo. Usted tiene que saber cuál es la palabra de Dios. Y el profeta lo que le va a confirmar a usted es un mensaje. Es algo que ya Dios le ha dado a usted, a su espíritu, a su corazón. Y viene y se lo confirma por medio de la palabra de Dios. Amén. Eso es un profeta. Tenga cuidado con quien usted está oyendo. Le fascina oír la radio. Hay muchos profetas ahí. La televisión, wow, hay más todavía. Y si se va a las redes sociales, ¿cuánto no hay? Y lo que usted va a oír es algo que le va a gustar. Porque así es que obra Satanás. Le va a dar por el lado que a usted le gusta. Y tenemos que entonces saber, si Dios le habló a los profetas en el pasado y habla hoy, ¿quién es el que está hablando y cuál es el mensaje que Dios está trayendo? Dice bien claro, Dios hablando en el pasado. ¿Cómo entonces Dios había hablado a estos profetas? Dios le habló a muchos profetas y trajo su revelación de una manera fragmentada. A cada uno se le iba dando algo para mover la revelación de Dios que vino desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y Apocalipsis lo que quiere decir es la revelación. Apocalipsis no es un libro para usted ver cosas extrañas y misteriosas de que van a suceder en el día de mañana. Apocalipsis lo que quiere hablar y decirse es la revelación de Cristo cuando Cristo vuelva. Amén. Eso es un mensaje profético. Todas estas profecías se habían cumplido y las pocas que quedan, hermanos, les tengo noticias, se van a acabar de cumplir. Y como estaba diciendo la pastora, prepárense porque Cristo viene pronto. Y si Cristo viene pronto, afine su oído. Y si su oído está medio tapadito, pídale al Espíritu Santo que le destape sus oídos espirituales para que usted oiga bien claramente la palabra de Dios. Pero usted tiene que tener ese deseo. Primeramente de tener una relación con un Dios Padre Celestial que nos ama. Y tiene que tener un deseo no solamente de venir con una lista de peticiones delante de Dios, sino tener una relación con Dios para ver, Señor, heme aquí, haz conmigo como tú quieras. Yo soy tu servidor, úsame como un instrumento en tus manos para llevar el Evangelio de Jesucristo, porque hay almas que se están perdiendo, hay almas que están yendo al infierno, hay almas que necesitan oír el mensaje del verdadero profeta de Dios, que es el Señor Jesucristo. Amén.
Esa es el verdadero. Dios habló. ¿Y cómo habló? En el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos. Él hablaba por visiones. Le habló a Isaías y a Ezequiel por visiones. Él hablaba por sueños. Le habló a José, le habló a Jacob por sueños. Hablaba con una voz audible. Le habló a Elías en una cueva, en un susurrito. Es que yo lo grande y él estaba en una voz apacible. Le habló a Elías. Habló por medio de ángeles. Le habló a Gideón, oh hombre de gran valor, cuando era un cobarde que se estaba escondiendo en una cueva. Le habló a Daniel por medio de ángeles. Y la palabra nos dice que con Abraham y con Moisés hablaba personalmente. Gloria a Dios. Aleluya. Usted sabe que Dios le habla a usted personalmente. Mire, Dios sigue hablando. Dios le puede hablar a usted por visiones, por sueños. Yo creo en la voz audible de Dios, aunque yo no le he oído. Yo sé que si Dios quiere, porque yo no pongo a Dios en una cajita. Si Dios me quiere hablar de manera audible, Dios me habla porque Él es Dios Todopoderoso. Amén. Yo sé que me habla básicamente, mayormente por medio de la palabra. Pero si Dios quiere hablarle de voz audible, Dios le va a hablar. Y posiblemente alguno de ustedes lo haya hecho. Pero cuando usted oiga esa voz, vuelvo y le digo, esté seguro que Dios es el que le está hablando. Que no es un falso profeta, que no es un enviado de Satanás el que le está hablando a usted. Porque si el mensaje que le trae es contrario a la palabra, corra por su vida. En Puerto Rico le decimos a huir fanático. Corra de esa persona que le trae un mensaje que esté contrario a lo que dice la palabra. Porque si la palabra le dice, hermano, usted lleva 20 años casado, pero hay una hermanita que es 20 años menor que usted, cásese con ella, porque usted va a tener un ministerio con ella. Hermano, eso es adulterio, fornicación. Y eso no viene de Dios. Se la pongo dura. Pero esa es la manera, Señor, porque yo oigo esas cosas. ¿Por qué? Porque oyen una voz y se creen que es la voz de Dios. Y no es la voz de Dios que está hablando. Muchas personas lo que tienen una indigestión de la noche anterior. Y se creen que es Dios el que está hablando. Hermanos, nos reímos, sí. Gloria a Dios por ello. Pero es la pura verdad. Porque son los testimonios que oímos cada vez. Personas vienen con cada testimonio que usted dice, Señor, usted está seguro que usted oyó la voz de Dios. Esa no es la voz de Dios. Tenemos que estar profundizados y cimentados en la palabra de Dios para saber y distinguir la palabra de Dios. Nos dice aquí, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora dice el Señor, hablé de esa manera. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo. La revelación que Dios le dio a los profetas, que era una revelación fragmentada, ahora ha sido completada, totalmente fundamentada en su Hijo Jesucristo. Dios sigue hablando, pero su revelación está confirmada y completada en su Hijo Jesucristo. No busques revelación nueva, porque la revelación de Dios está de Génesis hasta Apocalipsis y se acabó. Si viene un ángel y le da una revelación nueva, anatema sea, porque ese ángel no es de Dios. Por ahí hay muchas doctrinas que dicen que vino un ángel y le dijo y le dejó de decir y se fueron en un culto. Porque si usted no está oyendo la voz de Dios, la palabra de Dios, y no está cimentado en lo que dice aquí la palabra de Dios, usted se va a creer que Dios le envió ese ángel a que le hablara. Y está totalmente equivocado. Anatema sea. Porque Dios ya se reveló totalmente en su Hijo Jesucristo. Amén. Esta revelación está completada. Ya no hay más nada. Dice entonces, en los postreros días hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, porque al Padre
le ha placido darle todo a su Hijo Jesucristo. Nosotros tenemos que entender este concepto de la Trinidad, que yo sé que en nuestra mente finita no podemos entenderlo todo, pero el Padre Celestial es el creador, es el fundamento, es la fuente de todo, pero a Él le ha placido darle toda autoridad, toda posesión a su Hijo Jesucristo. Todo ha sido creado por Jesús, por medio de Él, con Él y para Él. Todo se lo ha dado a su Hijo. Y Jesucristo ejecuta la obra a través de su Espíritu Santo. Gloria a Dios por ello, porque ese es el Dios que nosotros adoramos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si usted va a oír la voz de Dios Padre, viene a través de su Hijo, porque no puede venir a través de otro que no sea a través de su Hijo, y usted la va a oír por medio del Espíritu Santo que mora dentro de usted. Esa es la manera que funciona la Trinidad, bendita Trinidad. Todo es por medio de Jesucristo. No hay otro que conduzca al Padre que no sea su Hijo Jesucristo, a quien Él le ha dado todo y lo ha constituido como heredero. Pero hay mejores noticias, porque Jesucristo nos ha constituido a cada uno de nosotros con Él, herederos y coherederos de todas las bendiciones de Dios. Amén. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, somos ahora herederos. Usted está entendiendo bien lo que quiere decir una herencia, porque aquí por el mundo le fascinan las herencias. Si yo le digo que no quiero una herencia aquí, nadie va a dar. Si no, yo quiero una herencia. Y usted sabe que nosotros somos herederos de todas las bendiciones, de todo lo que el Padre le ha dado a su Hijo. Nosotros con Jesucristo somos herederos de esas bendiciones. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios y a sus promesas, porque Dios es fiel, no es hombre que mienta, y lo que Dios promete, Dios cumple. ¿Qué verdad más linda y más bella que esa? Que cuando yo me arrepiento de mis pecados por la convicción que me ha dado a mí el Espíritu Santo y acepto a Jesucristo como mi Salvador, tengo acceso directo al trono de la gracia de Dios, creador del universo. No tengo que ir a nadie más. Es por medio de Jesucristo y el sacrificio que Él llevó a cabo en el Calvario cuando derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, que ahora yo tengo acceso a Dios. Es por medio de ello que ahora Dios me puede hablar a mí y yo puedo hablar con mi Padre Celestial, porque antes de eso no se podía, porque no tenía acceso a mi Padre Celestial. ¿Cómo le voy a hablar delante de su presencia cuando Dios es santo, 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 3 veces santo, y no puede estar de frente al pecado porque lo consume? No podía venir a la presencia de mi Padre porque me iba a consumir. Y ahora por medio de Jesucristo tengo acceso a Él, no en mis méritos, sino en los méritos de Jesucristo. Usted está entendiendo que podemos venir delante de la presencia de Dios 24 horas al día, 7 días a la semana, cada segundo de su vida, y usted no va a encontrar que Él está ocupado en ningún momento. Hasta cuando usted está dormido, usted puede oír Dios hablando, porque Dios todavía habla en sueños. Amén. Pero tenemos que reconocer la voz de Dios. Tenemos que saber que Dios es el que nos está hablando, que es nuestro Padre Celestial que nos está hablando por medio de su Hijo. Todavía habla por medio de su Hijo, aunque la revelación ya está completa. El canon que nosotros interpretamos como la palabra de Dios está completa con 66 libros de la palabra. Ya no se le puede añadir ni una tilde más. Ya el Señor ha hablado. Y ahora dice entonces que Él hablaba por los profetas y ahora habla por medio de su Hijo. Entonces, ¿quién es el verdadero profeta del día de hoy? Aleluya. Es Jesucristo. Jesucristo cumple los 3 oficios: Rey,
sacerdote, porque no solamente él era el sacerdote, sino que también era el sacrificio que era necesario para entrar a la presencia de Dios y restaurar la relación con el Padre que se había roto. No solamente es Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Dios le ha dado la autoridad sobre todas las cosas y ha de volver a reinar en la tierra por 1000 años. Porque nosotros, cuando nos vayamos en el rapto, volvemos con Cristo a reinar por 1000 años. Es Rey, Él es sacerdote y Él es el profeta, porque Él es el que trae la palabra verdadera de Dios, y Jesucristo nos habla. Nos habla en el día de hoy. Gloria a Dios por ello. No solamente nos habla a nosotros, sino que le habla el Padre de cada uno de nosotros. Jesucristo es nuestro intercesor delante de la presencia de Dios Padre, intercediendo por nombre suyo y el mío, a cada instante delante de la presencia de Dios. En este momento, aquí que usted está sentado oyendo su palabra, Jesucristo está intercediendo por usted y por mí delante del Padre Celestial. Por nombre, oh gloria a Dios, si yo pudiera entender, mi Dios, si tú pudieras abrir esta mente, que yo pudiera recibir esa revelación tan clara, que tantos billones de personas que hay en este mundo, Jesucristo en este momento está mencionando el nombre mío y el suyo delante de la presencia de Dios. Por eso es que es Dios. Por eso es que es Dios. Y ese Dios es Rey, es sacerdote y es profeta. Oh, gloria a Dios por ello. Y Él dice bien claramente que Jesucristo es el heredero de todo. Y con Jesucristo, si usted quería una herencia y no sabía que tenía una, le estoy dando noticia y no soy su abogado. Jesucristo es nuestro abogado. El Espíritu Santo es nuestro abogado aquí. Pero le quiero decir que usted tiene una herencia. En Cristo todos somos herederos y coherederos con Cristo. Él es el creador del universo. El Padre lo hizo todo a través de Él. Dice en estos postreros días, nos constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. Gloria a Dios. Claramente nos deja saber que este Jesucristo por el cual Él todavía habla, ese Jesucristo que dentro de la Trinidad es el unigénito, porque es el único en su clase. Dentro de la Trinidad es solamente uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero a la misma vez es el primogénito de muchos que han de venir. Porque cuando Jesucristo se hizo hombre y murió por nuestros pecados y resucitó, se hizo el primogénito, el primero de la resurrección de muchos otros que iban a venir detrás. Esa es nuestra fe. Yo sé que Él fue el primero, de que Él vive todavía, de que la tumba está vacía, que Él ascendió a los cielos, que está sentado a la derecha del Padre y que un día va a venir por mí y yo voy a tener un cuerpo glorificado a la imagen de Dios. Ese es el Jesucristo que estamos hablando, el verdadero profeta, creador del universo. Dice ahí que es el resplandor de su gloria. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Jesús es tanto Dios como hombre. Antes de la encarnación, en la eternidad, no tenía cuerpo humano. Cuando se encarnó por medio del Espíritu Santo, que vino a esta tierra y se humilló al máximo, un Dios que no tenía que hacerlo, vino y se despojó de su divinidad para vivir con usted y como yo. Él se despojó de esa divinidad y dependió totalmente del Espíritu Santo. Por eso es que decimos que Él es 100% hombre, 100% Dios. Y ese hombre que caminó aquí en la tierra es el verdadero profeta. No se deje confundir, porque hay muchas personas por ahí que van a decir
Sí, él era un hombre bueno. Era otro de los profetas. Nah. Él no era otro de los profetas. Él es el único y verdadero profeta. Amén. Y Dios habló por medio de profetas en el pasado, pero la palabra es clara que dice que ahora, hoy en día, habla a través de su Hijo Jesucristo. A Él es el que tenemos que oír. A Él es el que tenemos que afinar nuestro oído, para que vea que cuando Jesucristo le habla, lo primero que le va a decir es: si usted está en pecado, arrepiéntete. Porque cuando Él vino, lo primero que dijo fue: arrepiéntase de los pecados, porque el reino de los cielos ya se acerca. Amén. Ese es el verdadero. No va a venir a levantar, como decimos en mi país, con pañitos de baile. No. No. Le va a venir con la verdad. Y la verdad, aunque duele, es la verdad porque es para nuestro bien. Porque si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, el camino del inconverso es el infierno. Ese es el verdadero profeta y ese es el resplandor de la gloria de Dios, porque Él es Dios. Unigénito y primogénito a la misma. Qué bella es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos entender estas cosas? Dios Padre y el Hijo son uno. El Espíritu Santo, Padre y el Espíritu Santo, es un solo Dios, no son tres dioses. Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él es el resplandor de la gloria de su Padre. Él es, como dice aquí la palabra, la imagen de la sustancia, de la esencia de lo que es Dios. Sustentador de todas las cosas, porque Él fue el que creó todo y ha creado todo por el poder de su palabra. En el principio era Dios. Y esa palabra era el Señor Jesucristo, que se encarnó siendo la palabra, el poder por el cual el Padre lo hace todo. Y Jesucristo todavía habla y todavía llama al arrepentimiento. Y todavía, hermanos, su sangre tiene poder para limpiar el pecado del hombre. Jesucristo todavía está vigente, su poder no ha terminado. Dice la palabra, como dice ahí, ascendió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre. Lugar de poder, porque el Padre le está dando a Él toda la autoridad. Y se sentó porque su obra de salvación ya ha sido completada. Ya no hay que efectuar otro sacrificio. Él como sacerdote ya lo cumplió completo. Él era el sacerdote y el mismo sacrificio. No se necesita repetir el mismo sacrificio una y otra vez como se hacía en el Antiguo Testamento. Él es el único, Él es rey, Él es sacerdote y Él es nuestro profeta, sentado en la posición de poder, porque su obra ha sido completada. Y ahora, hermanos, su obra de salvación ha sido completada, pero su obra con nosotros continúa, porque por eso es el intercesor, por eso es que está pendiente de nosotros, por eso cada vez que usted mete la pata o nos caemos, Él está intercediendo misericordia, porque es por medio de Cristo que no solamente recibimos la gracia de Dios, sino su misericordia, que necesitamos día a día. Y usted sabe las veces que yo me he caído. Si empiezo a contar, no vamos a terminar. Pero en cada una de ellas Él ha estado allí conmigo. Él me ha levantado. Él ha visto cuando he tropezado. Me ha extendido su mano. Me ha levantado. Me ha limpiado nuevamente. Me ha enderezado. Me dice: andabas torcido. Mira el camino recto. Empieza a caminar. Sigue por ahí. No te desvíes a la derecha. No te desvíes a la izquierda. Y si me caigo más adelante, todavía Él está conmigo. Me caiga 70 veces 7. Él está conmigo y nunca me deja. Porque la palabra me dice: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Ese es Jesucristo. Ese es el verdadero profeta. Ese es el que está hablando en el día de hoy y nos está diciendo: hay tiempo para el arrepentimiento, porque todavía yo no he regresado. Pero hermanos,
Y tenemos que llevar este mensaje de salvación. Oh, mi Dios, cuántos ciegos hay allá afuera. Estas ciudades por Mayer, Sodoma y Gomorra, puede que se queden cortos. Porque la palabra dice, ¿verdad?, que si nosotros hubiéramos sido como Sodoma o Gomorra, como Corazín, a lo mejor hubiéramos tenido más misericordia de lo que la misericordia que necesitamos en el día de hoy. Usted sabe cómo está la persona allá afuera que niegan a Dios, que no creen en Dios. Y hay otros que creen pero no les importa, porque no quieren dejar la vida de pecado, porque les gusta y no quieren estar con Dios, y tienen un pie en el mundo y otro con Dios, y quieren complacer a Dios y a Satanás al mismo tiempo. Y no se puede complacer a dos amos. Usted solamente puede tener uno, porque si tiene a uno va a disgustar al otro. Dios habla, y lo que Dios está hablando es llamando a este mundo al arrepentimiento. Ese es el mensaje que nosotros debemos tener en el día de hoy. Y Dios habla por medio de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que estar orando, hermano, por ese mundo perdido allá afuera. Mundo en adicción, en fornicación, en adulterio, en robo, en falta de identidad de las personas, cambiándose el sexo por medio de cirugía, cuando no pueden cambiar el sexo con el cual nacieron, porque Dios los creó de esa manera. Oh, mi Señor Jesús, necesitan oír ese mensaje, y Dios quiere hablar y llegar a cada uno de ellos, y la boca que va a utilizar para hablar a ese pecador al arrepentimiento es la suya y es la mía. Tenemos que estar de rodillas pidiéndole a Dios por un avivamiento. Y un avivamiento lo que quiere decir es un verdadero poder del Espíritu Santo que traiga convicción a ese pueblo de que están en pecado y necesitan cambiar la dirección, que van de destrucción, y regresar a Dios para que podamos obtener la salvación por medio de Jesucristo y regresar a la casa de nuestro Padre. Santo. Tenemos que estar pidiendo por esas almas. La salvación no es para usted y para mí nada más. Yo me salvé, el que venga atrás que arre. No, eso no es así. Eso es una salvación egoísta. Tenemos que empezar a reconocer que la salvación no es el final. La salvación es el principio, hermanos. El principio para que Dios lo pueda utilizar a usted en ese momento. ¿Quién tiene usted en su mente ahora mismo que necesita ser salvo? ¿Quién tiene usted en este momento que usted sabe que va por un camino de destrucción? ¿Quién tiene usted en la mente en este momento que sabe que si no acepta a Jesucristo como su Salvador va a estar condenado al infierno por el resto de la eternidad? Porque usted no sabe cuándo sus días se van a acabar. Este COVID ha traído una realidad a cada uno de nosotros tan grande, de que no es porque usted esté enfermo, no es porque tenga cáncer, no es porque tenga una quimioterapia, no es por nada de esas cosas, posiblemente que usted vaya a pasar de este mundo, pero le puede dar un COVID y en 3 días usted se fue. No le va a dar tiempo ni siquiera a respirar y pedirle perdón a Dios, porque ese virus le va a atacar a usted los pulmones y lo va a dejar sin respiración. Lo van a poner en un estado de coma a ver si sale de él o no sale de él. Y la mayoría de las personas no salen de él. No le va a dar tiempo. El tiempo es hoy, no es en el día de mañana. Dios está hablando no solamente al vil pecador, sino a los cristianos fríos como nosotros, que no quieren compartir, no quieren hacer nada para traerle la salvación al perdido. Dios quiere hablar porque Él habló en el pasado, Él habla hoy, habla mañana, y habló por los profetas y habló por el Señor Jesucristo en el día de hoy. Pero la boca de Jesucristo, el vocero, el heraldo, el mensajero del mensaje de salvación, somos usted y somos yo. Amén. Tenemos que despertar, hermanos. Hay que combatir a esos falsos profetas que están allá afuera envolviendo a las personas con mensajes que no son de Dios, que andan fríos por ahí simplemente esperando que alguien se pare y le adivine el futuro, y lo que quieren es una adivinación de un futuro mejor, con dinero, con posesiones, con cosas de este mundo que son temporeras y todas se quedan aquí y ninguna se va a llevar.
Porque por más billones de dólares que usted tenga, cuando usted se muere, se va solito, no deja nada. Pero ¿para dónde es que va? Eso es lo que se tiene que asegurar. ¿Para dónde vamos? Dios habló en el pasado, Dios sigue hablando en el día de hoy, porque hay poder en el nombre de Jesús. Ese es el nombre más bello que hay en el universo. Jesús. Cuando usted dice Jesús, el Espíritu Santo se mueve dentro de usted, porque usted está reconociendo el nombre poderoso de Jesús. Ante el nombre de Jesús, toda rodilla se ha de doblar. Ante el nombre de Jesús, los demonios huyen. Si usted tiene un problema espiritual, si hay un demonio que lo está molestando, miren el nombre de Jesús, échelo fuera. Usted tiene la autoridad para ello. Jesús se la ha dado a usted. Dios habla, Dios no es mudo. Hay poder en el nombre de Jesús. Dios es real. ¿Usted quiere oír su voz? ¿Lleva tiempo que no la oye? Usted me dice a mí, yo sé que Dios habla, pero no la ha oído. No sé, mi corazón se ha enfriado. Bueno, hermano, usted está orando. Usted está adorando a Dios. Usted está leyendo la palabra. Usted la está estudiando. Se ha puesto a meditarla, se ha puesto a memorizarla, se ha caído de rodillas y le ha dicho: mi Dios Padre amado, todopoderoso, hace tiempo que no oigo tu voz, he perdido mi relación contigo, quiero restaurarla. Se lo ha preguntado, se lo ha dicho. Yo le aseguro que si usted viene con verdadero corazón delante de la presencia de Dios y usted le habla así, Dios le va a hablar. Y Dios le va a hablar por medio de su palabra. Siéntese, coja tiempo. Ahorita le dije, si se ha leído el libro de los Hebreos, a lo mejor no se lo ha leído completo, a lo mejor hace tiempo que se lo leyó, a lo mejor se leyó 4 versículos, a lo mejor se leyó 2 capítulos. Sáquese un tiempo y siéntase y léelo de principio a fin. Y yo le aseguro que antes que llegue al final ya Dios le está hablando. Porque Dios habla a través de su palabra, Dios no es mudo. Y para eso nos dejó su palabra. Dios se ha revelado en Cristo. Y Cristo es mejor y superior a todo. Ese es el mensaje claro del autor de los Hebreos, que le quiere decir a estos hebreos cristianos que quieren volver al judaísmo, que se olviden de Moisés, que se olviden de Abraham, que se olviden de los ángeles, que se olviden de los demás, porque Jesucristo es superior y es mejor a todo, porque Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Amén. ¿Para qué yo quiero hablar con el mensajero cuando puedo hablar con un Dios? ¿Para qué yo quiero otro intermediario cuando puedo venir directamente al trono de la gracia? Porque Jesucristo me ha abierto a mí el camino al trono de la gracia. ¿Usted quiere oír su voz? Hace tiempo que no la oye. ¿Quiere restaurar esa relación con Dios? Entonces el momento es hoy. Ahí es donde usted está. Abra su corazón. Abra su corazón a Dios. Sea honesto. Lo mejor que hay con Dios es la honestidad. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe su corazón. Y sabe si usted le está mintiendo. ¿Cómo usted le va a mentir al que sabe toda la verdad? Sabe sus pensamientos antes que usted los tenga. Usted se ha enfriado en su relación con Dios. Este es el momento de volver delante de la presencia de Dios. Usted me dice, es que no tengo ninguna. Pues este es el momento entonces de restablecerla. No lo deje para el día de mañana, porque mañana puede ser muy tarde. Ahí donde está, cierre sus ojos. Cierre sus ojos y tome un minuto. No le voy a pedir mucho. Tome un minuto. Háblele a Dios. Jesucristo está intercediendo por usted en este momento. Le está abriendo el camino para que usted pueda hablar con ese Dios Padre Celestial. Si usted no conoce a Jesucristo como su Salvador, este es el momento. Este es el momento de recibir la salvación y poder restablecer su relación con Dios y empezar a oír su voz. Si usted en este momento dice, yo lo conozco, pero es que, pastor, usted no sabe. No, yo no sé, pero Dios sabe. Si usted supiera, tiene razón,
No, yo no lo voy a saber, pero Dios lo sabe. Este es el momento para traer y abrir ese corazón delante de la presencia de Dios. ¿Hay alguna herida en su corazón? ¿Hay algo en el pasado que le ha hecho a usted apartarse del Señor o dejar de oír su voz? Este es el momento de empezar nuevamente. Dios nos da un nuevo comienzo cada día. Señor, no he oído tu voz. Oh, si supieras, Dios quiere hablar. Y Dios quiere hablarte a tu corazón. Dios quiere empezar nuevamente esa relación íntima contigo. Ahí donde estás, tranquilo, en tu pensamiento. Ves profundo tu corazón y en tu espíritu. Y empieza a hablarle a ese Padre que por el medio de su Hijo y el Espíritu Santo que mora dentro de ti, te da acceso directo para que tú hables con Él. Oh Padre de la gloria, yo te pido por cada hermano y cada hermana en este lugar. Señor, tú has hablado claramente. Empezamos con que tú hablas. Y como hemos oído tu voz en el día de hoy. Claro y contundente. Claro y contundente porque el Espíritu Santo nos ha abierto los oídos espirituales. El Espíritu Santo ha traído el mensaje a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Ahora yo te doy las gracias a ti por cada hermano y cada hermana. Y yo te pido, Señor, que empieces a hablar claro a cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, llevar a cabo los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros en nuestra vida. Y son muchos los propósitos que tú tienes. El llamado es para cada uno de nosotros en este lugar. Aquí los pastores no tienen un llamado y los demás tienen otro. El llamado de nosotros, aquí todos somos iguales. Todos hemos sido llamados a traer las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo al perdido. Todos hemos sido llamados a llevar la palabra tuya, Señor, a donde quiera que nosotros nos paremos y donde quiera que nosotros vayamos. Todos hemos sido llamados a orar. Todos hemos sido llamados a interceder. Todos hemos sido llamados a servir. Ahora yo te pido, Señor, por este ministerio, Sírica y en español, que cada uno de los que está aquí presente sea, Señor, una piedra preciosa que tú estás estableciendo en este edificio espiritual que se llama Sírica y en español. Para que este edificio, que no es otro que el cuerpo del Señor Jesucristo, sea un faro de luz en medio de las tinieblas. Que podamos alcanzar esta ciudad de Fort Myers. Más que Fort Myers, que Coral, Lehigh, Bonita, Port Charlotte, Arcadia. Yo te pido el suroeste completo de Florida. Porque, Señor, yo sé que tú nos puedes dar un alma que venga a la salvación, pero queremos más. Porque Cristo murió por todos nosotros. Y en esta ciudad de Fort Myers hay miles que le están sirviendo a un Baal. Y nosotros queremos entrar en el campo del enemigo. Y queremos recuperar lo que Satanás se llevó. Porque eres un enemigo vencido. Jesucristo, tú lo venciste en la cruz. Te pedimos por todas estas almas, Señor. Queremos añadir almas al reino. Tú dices claramente en tu palabra que si nosotros te pedimos a los infieles, te pedimos a todos estos inconversos, a todas estas naciones, tú se las vas a poner como herencia a los pies de tu Hijo Jesucristo. Y nosotros somos esos instrumentos. Ahora bendice a cada uno de los que están aquí presentes, Señor, para que cada uno de nosotros traigamos más almas, que de ahora en adelante empecemos a orar por las almas perdidas, por aquellos que se están, Señor, en el pecado, en la fornicación, en el adulterio, en las drogas, aquellos, Señor, que están esclavizados, aquellos que necesitan liberación, aquellos que quieren salir de la opresión de Satanás. Que esa sea nuestra prioridad en nuestras oraciones. Yo te doy las gracias, Señor, porque yo sé que si cada uno de nosotros te lo pedimos, tú lo vas a cumplir, porque esa es tu promesa en este lugar. Ahora yo te doy las gracias, Padre amado, por todas las cosas, en el nombre
de Jesús.